El café se había enfriado hacía 3 horas, pero el capitán Jake Morrison aún sostenía la taza de metal en sus manos mientras observaba a través de las ventanas reforzadas de la Estación Espacial Neptuno 7. Era el año 2387, y la humanidad finalmente había descifrado el código de la comunicación más rápida que la luz mediante redes de entrelazamiento cuántico que podían enviar mensajes a través de la galaxia en segundos en lugar de siglos. Jake llevaba 2 años al mando de esta estación de monitoreo, y la mayoría de los días los dedicaba a comprobaciones rutinarias de los patrones del viento solar y a informes de seguimiento de asteroides. La teniente Amy Rodríguez, sentada en su consola de comunicaciones, se pasaba los dedos y se sacudía el pelo negro mientras monitoreaba los canales cuánticos en busca de cualquier actividad inusual. La estación orbitaba Neptuno a una distancia segura de sus violentas tormentas y servía como el puesto avanzado más alejado de la humanidad para el monitoreo del espacio profundo. Amy se había unido a la Armada de la Federación Terrana nada más salir de la universidad con el sueño de establecer el primer contacto con civilizaciones extraterrestres. Pero después de 18 meses escuchando la radiación cósmica de fondo, empezaba a pensar que esos sueños podrían no hacerse realidad. El turno de la mañana casi terminaba cuando la consola de Amy empezó a pitar con una alerta que nunca antes había oído. El sonido era diferente de los pitidos y campanillas habituales que indicaban transmisiones rutinarias o fallos en los equipos. Era un pulso rítmico y constante que parecía atravesar la estática normal del espacio como un cuchillo a través de la tela. Amy se ajustó los auriculares y comenzó a realizar diagnósticos en su equipo mientras el capitán Morrison se acercaba para ver qué sucedía. La señal provenía de la constelación de Lyra, concretamente de un sistema estelar que los astrónomos humanos habían designado como Kepler 442. Amy abrió los mapas estelares en su pantalla y confirmó que el sistema se encontraba a casi 12.200 años luz de la Tierra. Ninguna nave humana había viajado jamás tan lejos y, según sus registros, no existía ninguna civilización conocida en esa región del espacio. Sin embargo, la señal era claramente artificial y se transmitía en frecuencias que sugerían tecnología avanzada. El capitán Morrison llamó a su oficial científico, el teniente Ben Parker, quien salió corriendo de su laboratorio con la emoción reflejada en el rostro. Ben había estado estudiando la teoría de la comunicación extraterrestre desde que se graduó del Instituto Técnico de Marte, e inmediatamente comenzó a analizar la estructura matemática de la transmisión. La señal consistía en patrones repetitivos de números primos seguidos de formas geométricas simples y ecuaciones matemáticas básicas que cualquier especie inteligente debería ser capaz de comprender. Mientras los 3 oficiales trabajaban juntos para decodificar el mensaje, se dieron cuenta de que estaban ante algo que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. La transmisión no era ruido aleatorio ni un fenómeno natural, sino un intento deliberado de comunicación por parte de una inteligencia extraterrestre. Las secuencias matemáticas sirvieron como un lenguaje universal que estableció el conocimiento del emisor de física y matemáticas básicas. Una vez establecido este fundamento, el verdadero mensaje comenzó a revelarse. Los extraterrestres habían incrustado pictogramas en la señal cuántica que contaban una historia de urgencia desesperada. Las imágenes mostraban criaturas acuáticas con extremidades alargadas y ojos grandes que vivían en ciudades submarinas bajo vastos océanos. Estos seres parecían pacíficos y habían desarrollado tecnología avanzada, manteniendo la armonía con su entorno acuático. Pero la historia dio un giro sombrío cuando nuevas imágenes mostraron naves gigantescas que descendían del espacio y atacaban las ciudades submarinas con armas que calentaban océanos enteros. El teniente Rodríguez mejoró la claridad de la señal y descubrió que la transmisión era en realidad un mensaje repetitivo que se había estado transmitiendo continuamente durante varios días. Cada repetición del mensaje era ligeramente más débil que la anterior, lo que sugería que la fuente de alimentación estaba fallando o que el equipo de transmisión estaba dañado. Los alienígenas se llamaban a sí mismos Celani en su lenguaje matemático y describían una invasión de otra especie a la que llamaban Korach. Los Korach parecían ser una raza militarista que viajaba entre sistemas estelares en flotas masivas, conquistando y esclavizando otras civilizaciones. Según la transmisión Celani, los Korfak llevaban meses atacando su mundo y ya habían destruido la mayoría de sus ciudades de la superficie. Los Celani supervivientes se habían retirado a las profundidades de sus océanos. Pero incluso estos refugiados estaban siendo perseguidos y destruidos sistemáticamente. El capitán Morrison sintió que le temblaban las manos al leer el mensaje decodificado que el teniente Parker había transcrito en su tableta. Los Celani no solo informaban de un ataque ni pedían ayuda militar. Enviaban lo que parecía ser una última súplica desesperada a cualquiera en la galaxia que pudiera estar escuchando. El mensaje, en términos simples, decía que cualquiera que recibiera esta transmisión debía saber que los Celan
Estaban muriendo y sus hijos se escondían en las aguas profundas mientras sus ciudades ardían sobre ellos. El mensaje alienígena continuaba con una petición que conmovió profundamente la psique humana. Los Celani preguntaron si aún quedaba piedad en la galaxia y rogaron a cualquiera que recibiera su transmisión que los ayudara a sobrevivir. Proporcionaron mapas estelares detallados que mostraban su ubicación y describieron su mundo como un hermoso planeta oceánico que nunca había conocido la guerra hasta la llegada de los Korach. Explicaron que no tenían armas capaces de defenderse de los invasores y que se enfrentaban a la extinción total en cuestión de días. El teniente Rodríguez descubrió que la señal de la OA se transmitía en múltiples frecuencias simultáneamente y que estaba diseñada para llegar lo más lejos posible de la galaxia. Los Celani habían utilizado lo último de su tecnología avanzada para construir un transmisor cuántico lo suficientemente potente como para enviar su mensaje a sistemas estelares distantes con la esperanza de que alguien en algún lugar pudiera escuchar su llamada de ayuda y responder. Mientras el capitán Morrison leía la transmisión decodificada completa, se dio cuenta de que la humanidad se enfrentaba a su primera prueba real como civilización espacial. Los Celani nunca habían hecho daño a la Tierra ni a la humanidad, pero clamaban ayuda a través del vasto vacío del espacio. El mensaje no estaba dirigido a ninguna especie ni gobierno en específico, sino simplemente una súplica desesperada enviada a la oscuridad por una civilización moribunda que se negaba a rendirse sin al menos intentar pedir ayuda. La señal continuaba repitiéndose cada 6 horas, y el teniente Rodríguez confirmó que cada transmisión se debilitaba a medida que fallaban las fuentes de energía de los Celani. El capitán Morrison sabía que debía tomar una decisión que podría afectar el futuro de la humanidad y de la galaxia. Podía presentar un informe rutinario y dejar que otros decidieran qué hacer, o podía contactar inmediatamente con el comando terrestre y recomendar que la humanidad tomara medidas para ayudar a los Celani a sobrevivir a su terrible experiencia. Al observar los rostros de su tripulación, el capitán Morrison vio la misma determinación que había impulsado a la humanidad a explorar las estrellas en primer lugar. La teniente Rodríguez tenía lágrimas en los ojos mientras escuchaba las voces alienígenas pidiendo ayuda a través de 12.200 años luz de espacio vacío. El teniente Parker ya estaba calculando cuánto tardarían las naves humanas en llegar al sistema Kepler 442 y qué tipo de fuerza se necesitaría para desafiar a la flota de invasión Corfac. El capitán Morrison abrió un enlace cuántico directo con la almirante Lisa Carter, del Comando Tierra, y comenzó a transmitir el mensaje alienígena decodificado, junto con su recomendación de que la humanidad respondiera de inmediato a la llamada de socorro Celani. La almirante Lisa Carter estaba sentada en la cámara del Consejo de Emergencia, en las profundidades de la sede de la Federación Terrana en Ginebra, mientras escuchaba la transmisión del capitán Morrison por tercera vez. La pantalla holográfica mostraba el mensaje alienígena decodificado junto con mapas estelares que indicaban la ubicación del sistema Kepler 442 y la fuerza estimada de la flota de invasión Corfac. Alrededor de la mesa se sentaron los líderes militares más poderosos del espacio humano, incluyendo al general Marcus Webb, quien comandaba el ejército de la Federación, y a la doctora Ellen Parker, quien dirigía la División de Investigación de Armas Avanzadas. El debate había durado 6 horas desde que el capitán Morrison transmitió por primera vez la llamada de socorro alienígena. Algunos miembros del Consejo argumentaron que la humanidad no tenía por qué interferir en conflictos entre especies alienígenas, especialmente cuando estos conflictos ocurrían a 1200 años luz de la Tierra. Otros señalaron que la humanidad apenas se había unificado bajo la Federación Terrana y que sus fuerzas militares estaban diseñadas para defender el sistema solar, no para proyectar poder a través de distancias interestelares. El general Webb se puso de pie y activó la pantalla táctica que mostraba el despliegue actual de recursos militares humanos en todo el sistema solar. La Armada de la Federación había crecido rápidamente durante la última década, pero consistía principalmente en naves de patrulla y plataformas de defensa orbital diseñadas para proteger la Tierra y los mundos coloniales de Marte y Europa. Las naves de guerra más grandes de la flota eran los cruceros de batalla construidos para lidiar con las disputas sobre la minería de asteroides y las incursiones piratas en los planetas exteriores. La DRA. Parker examinó las especificaciones técnicas de la tecnología militar más reciente de la humanidad, incluyendo los motores experimentales Alcubierre, capaces de viajar a velocidades superiores a las de la luz, y las redes de comunicación cuántica que permitían el contacto instantáneo a grandes distancias. Explicó que, si bien la tecnología humana era avanzada, nunca se había probado en combate real contra un enemigo alienígena, y que el Corsac parecía poseer armas capaces de destruir planetas enteros. La almirante Carter observó los rostros de sus colegas y vio la misma mezcla de miedo y determinación que había impulsado a la humanidad a alcanzar las estrellas en primer lugar. El C. La transmisión Lani se había repetido cada 6 horas durante los últimos 3 días, y cada mensaje se debilitaba a medida que fallaban sus fuentes de energía.
Las observaciones satelitales del Observatorio Espacial Kepler detectaron señales de energía masivas en el sistema Kepler 442 que sugerían que la guerra alienígena se estaba intensificando. El punto de inflexión llegó cuando el Dr. Ryan Foster, del Departamento de Lingüística, presentó su análisis de las últimas transmisiones Celani. Ryan había estado trabajando sin descanso con su equipo para descifrar más del lenguaje alienígena y había descubierto detalles adicionales sobre el Imperio Korak que dejaron helados a todos los presentes. Según los Celani, los Korak habían destruido 17 civilizaciones diferentes durante el último siglo y se consideraban los depredadores máximos de la galaxia. La doctrina militar de los Korak se basaba en una fuerza abrumadora y una guerra psicológica diseñada para doblegar la voluntad de sus enemigos antes de que comenzara la lucha. Llegarían a un sistema estelar con flotas masivas y exigirían la rendición inmediata de cualquier especie inteligente que encontraran. Quienes se rindieron fueron esclavizados y obligados a trabajar en operaciones mineras o fábricas de armas hasta morir de agotamiento. Quienes se resistieron fueron exterminados por completo, y sus mundos quedaron inhabitables como advertencia para otras especies. La DRA. Nina Walsh, del Departamento de Xenobiología, analizó los datos biológicos de Corfac contenidos en las transmisiones Celani y descubrió que los alienígenas eran criaturas reptilianas con blindaje natural y mayor fuerza física. Habían evolucionado en un mundo de alta gravedad con una atmósfera tóxica y consideraban a las demás especies débiles e inferiores. Los Corfac creían que la fuerza justificaba la situación y que cualquier especie incapaz de defenderse merecía ser conquistada y esclavizada. El general Webb presentó sus planes preliminares para una respuesta militar a la crisis Celani. La operación requeriría la mayor movilización de fuerzas humanas de la historia, incluyendo todos los buques de guerra y naves de transporte disponibles en la flota de la Federación. El viaje a Kepler 442 duraría aproximadamente 8 meses utilizando la tecnología de propulsión Alcubierre y requeriría la construcción de nuevas naves de suministro e instalaciones móviles de reparación para apoyar a la flota durante el largo viaje. La estructura de fuerza propuesta incluía la nave insignia UTS Eretrebiuschen, comandada por la propia almirante Carter, junto con 200 naves de guerra de diversas clases y 50.000 marines equipados con los sistemas de armas y blindaje de combate más modernos. La división de investigación de la Dra. Parker trabajaría incansablemente para desarrollar nuevas armas diseñadas específicamente para contrarrestar la tecnología Courage, incluyendo cañones de plasma experimentales y sistemas de torpedos cuánticos. La almirante Carter tomó la decisión que definiría el papel de la humanidad en la galaxia durante los siglos venideros. Se puso de pie y se dirigió al Consejo con palabras que recordarían todos los niños humanos nacidos después de ese día. Dijo que la humanidad había pasado miles de años soñando con alcanzar las estrellas y establecer contacto con otras formas de vida inteligente. Ahora que habían recibido su primer mensaje de una civilización alienígena, era un grito desesperado de ayuda de una especie pacífica que se enfrentaba a la extinción a manos de los agresores galácticos. La almirante continuó diciendo que la humanidad debía decidir qué tipo de especie quería formar entre las estrellas. Podían ignorar la llamada de socorro de los Celani y centrarse en proteger sus propios intereses, o podían demostrar que valía la pena luchar por algunas cosas en el universo, incluso cuando la lucha parecía imposible de ganar. Recordó al Consejo que los humanos siempre habían estado dispuestos a ayudar a los extraños necesitados y que este aspecto fundamental de la naturaleza humana no debía cambiar solo porque esos extraños vivieran en otro mundo. En 72 horas, la mayor movilización militar de la historia de la humanidad estaba en marcha. Los astilleros de la Tierra, Marte y el cinturón de asteroides comenzaron a trabajar en turnos triples para construir nuevas naves y modificar las existentes para operaciones de combate de largo alcance. El Cuerpo de Marines de la Federación convocó a todas las unidades de reserva e inició un entrenamiento intensivo. Los programas se centraron en la lucha en entornos alienígenas contra enemigos no humanos. Los equipos de investigación de armas del Dr. Parker trabajaron junto con ingenieros militares para desarrollar nuevas tecnologías que pudieran dar a las fuerzas humanas una ventaja contra el Imperio SIOEAR. El proyecto experimental del cañón de plasma se aceleró y se diseñaron nuevos sistemas de puntería compatibles con las configuraciones de naves alienígenas. Se instalaron conjuntos de comunicación cuántica en todas las naves de la flota para garantizar que las fuerzas humanas pudieran coordinar sus ataques a través de las vastas distancias del espacio interestelar. La UTS Eretrebiuschen se sometió a extensas modificaciones para convertirse en la nave insignia de la flota de rescate. La almirante Carter trasladó a su personal de mando a bordo de la enorme nave y comenzó a planificar los detalles operativos de la primera guerra interestelar de la humanidad. Los sistemas informáticos de la nave se actualizaron con toda la información que los científicos humanos habían recopilado sobre la tecnología Korak y sus tácticas militares. Mientras la flota se preparaba para partir,
la noticia de la llamada de socorro alienígena comenzó a extenderse por todo el espacio humano, a pesar de los intentos del gobierno por mantener la seguridad operativa. Las encuestas de opinión pública mostraron un apoyo abrumador a la misión de rescate, con ciudadanos de todos los mundos humanos ofreciéndose como voluntarios para unirse al ejército o contribuir con recursos al esfuerzo bélico. Los Celani habían tocado algo profundo en el espíritu humano, y la gente estaba dispuesta a sacrificarlo todo para ayudarlos a sobrevivir. La flota humana abandonó el viaje más rápido que la luz en el límite del sistema Kepler 442, y lo que encontraron allí atormentaría los sueños del almirante Carter por el resto de su vida. El sistema estelar que una vez albergó 5 mundos habitados, según las transmisiones Celani, ahora mostraba solo 2 planetas con algún signo de vida. Los sensores de largo alcance detectaron enormes campos de escombros donde lunas enteras se habían destrozado, y las señales radiactivas de armas que podrían romper continentes como huevos. El comandante Alex Stone se encontraba en el puente de la nave de reconocimiento furtiva UTS Shadow mientras su tripulación activaba la tecnología experimental de camuflaje que les permitiría observar la flota Korak sin ser detectados. El sistema de camuflaje utilizaba la manipulación de campos cuánticos para curvar la luz alrededor de la nave, haciéndola invisible a la mayoría de los sensores. Sin embargo, la tecnología aún no se había probado en condiciones reales de combate, y Stone sabía que descubrirla significaría una muerte segura para su tripulación. La sombra se movía lentamente por el sistema exterior, tomando imágenes detalladas de la devastación mientras grababa todo para transmitirlo al almirante Carter en la nave insignia. El primer planeta que encontraron había sido completamente despojado de su atmósfera y mostraba evidencia de operaciones mineras masivas a cielo abierto que habían dejado profundas cicatrices en su superficie. Las plataformas mineras automatizadas de Korvac continuaban extrayendo minerales valiosos del mundo muerto, mientras que los satélites robóticos de defensa mantenían un perímetro protector alrededor de la operación. El segundo planeta se había convertido en lo que parecía ser un enorme campo de trabajo esclavo con cúpulas de atmósfera artificial que protegían extensos complejos industriales donde los alienígenas capturados trabajaban bajo la supervisión de los supervisores Korvac. Observaciones telescópicas de largo alcance revelaron que entre los prisioneros había miembros de múltiples especies, lo que sugería que el Imperio Korak había estado realizando incursiones por toda esta región de la galaxia durante muchos años. A medida que la sombra se acercaba a la piedra del sistema interior, su tripulación tuvo la primera visión clara de la flota de invasión Korak, y el lugar los llenó de terror y determinación. Más de 800 naves de guerra alienígenas rodeaban el mundo natal de los Celani en una formación que parecía una soga de acero que se cerraba lentamente alrededor de un planeta oceánico de color azul verdoso. Las naves Korak eran enormes construcciones angulares repletas de baterías de armas y proyectaban un aura de amenaza que se podía sentir incluso a través del frío vacío del espacio. El propio mundo natal de los Celani mostraba las cicatrices de meses de bombardeo orbital, con continentes enteros ennegrecidos por el fuego de las armas y vastas áreas de océano evaporadas, dejando al descubierto el lecho marino. Sin embargo, el planeta seguía vivo y las lecturas de los sensores indicaban que millones de Celani permanecían ocultos en las profundidades de los océanos de su mundo, aferrándose desesperadamente a la vida mientras los Korach los cazaban lenta y metódicamente. El comandante Stone ordenó a su oficial de comunicaciones, el teniente Bobby Turner, que comenzara a escanear en busca de redes de transmisión Celani supervivientes mientras el equipo táctico analizaba la composición de la flota Korvac y sus posiciones defensivas. Las naves enemigas parecían usar tecnología de escudos de energía que creaba barreras brillantes alrededor de cada nave. Sus armas incluían enormes cañones de plasma capaces de derretir las cortezas planetarias y conjuntos de haces de partículas más pequeños, diseñados para ataques de precisión contra objetivos subterráneos. El avance se produjo cuando el teniente Turner detectó una tenue señal cuántica procedente de las profundidades del océano más grande del planeta. La transmisión estaba fuertemente cifrada, pero utilizaba el mismo lenguaje matemático que la llamada de socorro original. Trabajando en conjunto con los sistemas informáticos de la nave, Turner logró establecer comunicación bidireccional con lo que parecía ser una célula de la resistencia Celani que, de alguna manera, había sobrevivido a los meses de bombardeo y ocupación. La alienígena que respondió a su contacto transmitió su nombre en una serie de tonos musicales que la computadora tradujo como un canto en aguas profundas. Ella era la líder de uno de los últimos grupos organizados de supervivientes Celani y había estado coordinando las labores de rescate de civiles atrapados en las ruinas de ciudades submarinas destruidas. Su voz transmitía una mezcla de desesperada esperanza y desesperación aplastante al describir los horrores que su pueblo había sufrido a manos de los invasores Korak, cantando en aguas profundas. Explicaron que los Korak no solo habían invadido el mundo natal de los Celani para conquistarlo, sino que habían estado llevando a cabo lo que solo podría describirse como una campaña de tortura sistemática diseñada para quebrantar la voluntad de toda una especie.
Los alienígenas poseían armas capaces de hervir pequeñas secciones del océano sin afectar las aguas circundantes. Y usaban estos dispositivos para cocinar lentamente los escondites de los Celani, mientras obligaban a los supervivientes a ver morir en agonía a sus amigos y familiares. La filosofía militar de los Korak se basaba en la creencia de que el miedo era el arma más efectiva de la galaxia, y habían pasado meses demostrando su poder a los Celani de la manera más brutal posible. Habían capturado ciudades Celani intactas y luego las habían destruido sistemáticamente, edificio por edificio, mientras transmitían la destrucción a cualquier superviviente que pudiera estar escuchando. Habían tomado prisioneros no para interrogarlos ni para someterlos a trabajos forzados, sino simplemente para torturarlos hasta la muerte como guerra psicológica contra los que permanecían libres. El comandante Stone sintió náuseas al escuchar cantos en aguas profundas que describían cómo los Korak habían estado usando niños Celani capturados como escudos vivientes durante sus ataques a las fortalezas de la Resistencia. Los invasores alienígenas parecían disfrutar obligando a los Celani a elegir entre contraatacar o ver sufrir a sus jóvenes. Muchos Celani habían rendido ciudades enteras para salvar a un puñado de niños, solo para observar con impotencia cómo los Korak los mataban de todos modos una vez que la rendición era total. El líder de la resistencia Celani también proporcionó información crucial sobre las capacidades y debilidades militares de los Korak, que resultaría invaluable en la batalla que se avecinaba. Las naves enemigas usaban poderosos escudos de energía capaces de desviar la mayoría de las armas convencionales. Pero estos escudos requerían enormes cantidades de energía y debían ser bajados periódicamente para evitar el sobrecalentamiento. Los Korak también dependían en gran medida de sistemas de defensa automatizados e inteligencia artificial en lugar de tripulantes orgánicos, lo que hacía a sus naves vulnerables a ciertos tipos de guerra electrónica. Cantando en aguas profundas advirtió a la comandante Stone que los Korak poseían armas capaces de destruir planetas enteros y ya habían amenazado con partir en dos el mundo natal de los Celani si los supervivientes no se rendían incondicionalmente en los próximos días. Los invasores alienígenas se habían impacientado con el prolongado asedio y se preparaban para poner fin al conflicto mediante un genocidio total en lugar de seguir persiguiendo células de resistencia individuales. Cuando la comandante Stone informó a Cantando en aguas profundas que una flota humana había viajado 1200 años luz específicamente para ayudar a los Celani a sobrevivir a su terrible experiencia, la líder alienígena guardó silencio durante un largo instante. Finalmente respondió diciendo que su gente había enviado su señal de socorro al vacío, esperando morir solos y sin ser escuchados. Saber que alguien había recibido su mensaje y se había preocupado lo suficiente como para cruzar la galaxia para ayudarlos era casi incomprensible. La misión de reconocimiento concluyó con el equipo de la comandante Stone reuniendo información táctica detallada sobre las posiciones de la flota Korak, las capacidades de las armas y las estrategias defensivas. La sombra transmitió toda esta información al almirante Carter, junto con la inquietante revelación de que la humanidad no solo se enfrentaba a una misión de rescate, sino una carrera contrarreloj para evitar la aniquilación completa de toda una especie. Mientras la nave furtiva se preparaba para retirarse del sistema, silbando las profundidades, transmitió un último mensaje a los humanos. Les dijo que los Celani habían perdido toda esperanza hasta que supieron que forasteros de toda la galaxia habían escuchado su grito de auxilio. Prometió que su gente lucharía junto a sus rescatadores humanos, sin importar cuán desesperadas se volvieran las probabilidades, porque finalmente tenían algo que no habían poseído en meses. Con la certeza de que no estaban solos en su lucha contra la oscuridad, la almirante Carter se encontraba en el puente de mando de la UTS Retribution mientras su oficial de comunicaciones abría un canal directo con la nave de mando Korak. La flota alienígena llevaba meses orbitando el mundo natal de los Celani, creyéndose los dueños indiscutibles de este rincón de la galaxia. Estaban a punto de descubrir que la humanidad tenía ideas muy diferentes sobre quién gobernaba las estrellas. La voz de Carter se transmitió a través de 12.200 años luz de espacio vacío con un mensaje que resonaría en la historia galáctica durante generaciones venideras. La transmisión fue simple y directa, tal como los humanos preferían manejar sus asuntos. La almirante Carter se identificó como comandante de la flota de la Federación Terran e informó a los Korak que tenían exactamente 24 horas para retirarse del sistema Kepler 442 y liberar a todos los cautivos Celani. Dejó claro que esto no era una negociación ni una solicitud diplomática, sino un ultimátum respaldado por todo el poderío militar de la humanidad. El mensaje concluía con palabras que se convertirían en legendario entre las especies de la galaxia. Esta es su única advertencia. La respuesta de Korak llegó en cuestión de minutos y consistió en lo que solo podría describirse como una risa desdeñosa mezclada con amenazas de destrucción inmediata para cualquier especie lo suficientemente insensata como para desafiar su supremacía. El comandante alienígena, cuyo nombre se traducía aproximadamente como portador de muerte de mundos,
descartó a la flota humana como una pequeña fuerza primitiva que sería aplastada como insectos bajo el poder del Imperio Korak. Prometió añadir la Tierra a su lista de mundos conquistados una vez que terminara de exterminar a los últimos Celani de la Resistencia. Lo que Portador de Muerte de Mundos no comprendía era que los humanos se habían estado preparando para este momento durante toda su existencia como especie. Cada guerra que la humanidad había librado, cada innovación táctica que las mentes militares habían desarrollado durante miles de años de conflicto, había conducido a esta confrontación entre la civilización y la barbarie. Los Korak estaban a punto de descubrir que los humanos abordaban la guerra con una combinación de furia calculada y destrucción creativa que ninguna otra especie de la galaxia había demostrado jamás. El capitán Kevin Brooks lideró la primera oleada de cazas humanos que avanzaban a toda velocidad hacia la flota Corfak. Su escuadrón estaba formado por 30 pilotos que pilotaban las naves interceptoras más modernas, equipadas con torpedos cuánticos experimentales y cañones de plasma que el equipo del Dr. Parker había desarrollado durante el largo viaje a Kepler 442. Los cazas humanos eran más pequeños y maniobrables que cualquier otro que la Corach hubiera encontrado, pero también eran aparentemente prescindibles, algo que sorprendió a los comandantes alienígenas. Cuando el fuego defensivo de la Korak inutilizó el caza de Brooks, este no se retiró ni intentó sobrevivir como habrían hecho los pilotos enemigos. En cambio, activó los protocolos de embestida de su nave y guió la nave dañada directamente hacia el destructor Sioear más cercano. Aunque su asiento eyectable lo despejó en el último segundo, la explosión resultante abrió un agujero en el casco de la nave enemiga y creó una brecha en su formación defensiva que el resto de su escuadrón aprovechó con despiadada eficiencia. La coronel Sandra Hayes comandaba los equipos de asalto de marines que utilizaban lanzaderas de carga modificadas para abordar las naves Corfak dañadas antes de que pudieran ser abandonadas o autodestruidas. Los Corfak nunca se habían encontrado con un enemigo que tratara las naves estelares como armas temporales en lugar de recursos preciosos e irreemplazables. Los grupos de abordaje humanos capturaban naves alienígenas y volvían sus propias armas contra el resto de la flota Korak, mientras las tripulaciones originales observaban horrorizadas desde las cápsulas de escape. La batalla llegó a su punto crítico cuando los cañones de plasma experimentales del Dr. Parker demostraron ser capaces de sobrecargar los generadores de escudos Corfak de formas nunca antes experimentadas por los alienígenas. Las armas humanas no solo penetraron las defensas enemigas, sino que causaron fallos en cascada que dejaron a secciones enteras de la flota Corfak vulnerables al fuego de armas convencionales. Los sistemas informáticos tácticos de la comandante Jane Foster predecían los patrones de movimiento del enemigo con una precisión aterradora, lo que permitía a las fuerzas humanas anticipar las maniobras Korak y posicionarse para devastadores ataques sorpresa. El portador de la muerte de mundos se dio cuenta demasiado tarde de que su flota se enfrentaba a un enemigo que luchaba según reglas completamente diferentes a las de cualquier especie con la que los Korak se hubieran topado anteriormente. Los soldados humanos no se volvían menos efectivos al ser heridos, sino que parecían luchar con mayor desesperación y creatividad. Las naves humanas estaban diseñadas para ser herramientas de guerra prescindibles, en lugar de fortalezas móviles destinadas a proteger a sus tripulaciones a toda costa. Lo más inquietante de todo era que los comandantes humanos estaban dispuestos a sacrificar sus naves más avanzadas si con ello se lograban objetivos estratégicos. El momento decisivo llegó cuando el almirante Carter tomó una decisión que ejemplificó todo lo que la galaxia llegaría a comprender sobre la naturaleza humana. La nave insignia de los Korak se había posicionado tras una pantalla de naves Celani capturadas, llenas de prisioneros civiles, creyendo que las fuerzas humanas no dispararían contra rehenes inocentes. Carter demostró que estaban equivocados al ordenar al UTS Retribution que embistiera la nave de mando enemiga a máxima velocidad mientras su tripulación era evacuada en cápsulas de escape. La colisión entre las dos enormes naves creó una bola de fuego visible desde la superficie del planeta natal de los Celani. El portador de la muerte de mundos murió junto con la mayor parte de su personal de mando, mientras la almirante Carter y su tripulación flotaban en el espacio esperando ser rescatados. La destrucción de su nave insignia destrozó la moral y la estructura de mando de Corfak de maneras que su doctrina militar jamás había previsto. Por primera vez en siglos, las fuerzas de Korak comenzaron a retirarse sin órdenes, ya que los comandantes de las naves decidieron que la supervivencia era más importante que la conquista. La capitana Julie King tomó el mando de la flota humana tras el sacrificio del almirante Carter e inmediatamente presionó el ataque contra las desmoralizadas fuerzas enemigas. Los Korak habían construido su imperio, suponiendo que otras especies se rendirían antes que enfrentarse a la perspectiva de una aniquilación total. Nunca se habían encontrado con un enemigo dispuesto a aceptar bajas masivas para proteger a desconocidos que vivían en otro mundo. El asalto humano continuó durante la noche mientras cazas y bombarderos atacaban las naves de suministro y las naves de mando de Corfak,
mientras que grupos de abordaje de marines capturaban tecnología enemiga y liberaban prisioneros alienígenas. El mayor Carl Anderson lideró las fuerzas terrestres que aterrizaron en el planeta natal de los Celani para dar caza a las tropas de ocupación de Korvac que habían estado aterrorizando a la población civil superviviente. Los alienígenas descubrieron que los soldados humanos eran tan creativos y despiadados en las superficies planetarias como en el combate espacial. Al amanecer, la flota de Korak se había reducido a menos de la mitad de su fuerza original, y los supervivientes se preparaban para retirarse del sistema. Pero la comandante Patricia Lewis había posicionado escuadrones de persecución humanos a lo largo de todas las rutas de escape posibles con órdenes de asegurar que ninguna nave de Korak abandonara el sistema intacta. Los alienígenas que habían pasado meses torturando a civiles inocentes estaban a punto de experimentar lo que se sentía ser perseguidos por un enemigo implacable que no tenía piedad con quienes dañaban a los inocentes. La fase final de la batalla comenzó cuando un canto en aguas profundas contactó a la flota humana con información sobre bases y hogar ocultas en todo el sistema, donde miles de prisioneros Celani se encontraban retenidos en condiciones indescriptibles. El rescate de estos cautivos se convirtió en el objetivo principal, ya que las fuerzas humanas dividieron su atención entre destruir la flota enemiga restante y liberar los campos de concentración que los Korak habían establecido en lunas y asteroides de todo el sistema. Mientras la última resistencia Korvac se desmoronaba, la almirante Carter fue rescatada de su cápsula de escape y regresó al mando temporal de la flota humana. Su primera orden fue comenzar la asistencia médica inmediata para los prisioneros Celani liberados, mientras que la segunda fue asegurar que todos los criminales de guerra Korak del sistema enfrentaran la justicia por sus crímenes contra una especie inocente que nunca había amenazado a nadie. La última nave Korak intentó escapar hacia el límite del sistema estelar, pero el escuadrón de persecución del coronel Mike Turner aguardaba en la oscuridad entre los planetas. La nave alienígena había sido modificada para una retirada a alta velocidad y transportaba las riquezas personales y los trofeos de guerra que los comandantes Korak habían robado de 17 civilizaciones diferentes durante el último siglo. Los cazas de Turner rodearon la nave que huía y exigieron su rendición inmediata. Pero la tripulación alienígena prefirió luchar antes que ser capturada por los humanos que habían destruido su imperio. La breve batalla terminó cuando los cañones de plasma humanos se sobrecargaron. El núcleo de energía de la nave Korak provocó una explosión que iluminó el vacío como una estrella moribunda. Entre los escombros que flotaban en el espacio se encontraban artefactos y tesoros de mundos destruidos décadas atrás, incluyendo arte cristalino de especies cuyos nombres solo se recordaban en los registros militares de Korak. Las tripulaciones humanas recuperaron lo que pudieron mientras documentaban todo para los juicios por crímenes de guerra que vendrían después. La comandante Patricia Lewis coordinó la masiva operación de rescate, mientras equipos médicos humanos trabajaban junto a los supervivientes Celani para localizar y tratar a los prisioneros que habían estado ocultos en campos de esclavos por todo el sistema. Las condiciones que encontraron en estas instalaciones eran tan terribles que varios soldados humanos requirieron terapia psicológica tras presenciar lo que los Korvac habían hecho a civiles inocentes. Familias enteras fueron separadas y obligadas a trabajar en operaciones mineras, mientras que sus hijos fueron retenidos como rehenes para asegurar su cooperación. La liberación de la principal prisión en la luna más grande del sistema se convirtió en un momento que sería recordado a lo largo de la historia galáctica. El mayor Carl Anderson lideró el equipo de asalto que rompió las defensas del complejo, mientras que la capitana Julie King proporcionó apoyo de fuego orbital para suprimir las torres de guardia de los Korak. Dentro de las instalaciones, encontraron a más de 200.000 prisioneros Celani, junto con representantes de otras 6 especies que los Korak habían capturado durante sus campañas de conquista. Entre los prisioneros liberados se encontraba un anciano científico Celani, cuyo nombre se traduce como guardián de la sabiduría ancestral. Había sido capturado durante los primeros días de la invasión y obligado a trabajar en proyectos armamentísticos diseñados para hacer las naves Korak aún más mortíferas. El anciano alienígena lloró de alegría al ser llevado a un lugar seguro por marines humanos que lo trataron con el mismo cariño que le habrían mostrado a sus propios abuelos. Cantando en aguas profundas, emergió de su escondite submarino por primera vez en meses para encontrarse cara a cara con la almirante Carter en la superficie de su mundo natal. La líder Celani nunca había visto a un humano y quedó asombrada por su similitud con su propia especie. A pesar de las enormes diferencias en sus trayectorias evolutivas, le entregó a Carter un artefacto de cristalina que contenía la historia completa de la civilización Celani como un regalo a la humanidad por su sacrificio y valentía. La ceremonia tuvo lugar en una playa donde las armas Korak habían evaporado el océano, dejando tras de sí un paisaje devastado que tardaría décadas en sanar. El almirante Carter permaneció junto al cantando en aguas profundas mientras observaban a ingenieros humanos trabajando junto a técnicos Celani para reparar el daño ambiental causado por meses de bombardeo orbital.
Los dos líderes hablaron a través de dispositivos de traducción sobre el futuro de su especie y los lazos forjados en la lucha compartida contra la tiranía. El Dr. Ryan Foster trabajó con lingüistas Celani para establecer protocolos de comunicación permanentes entre ambas especies, mientras que la Dra. y Nina Walsh estudiaron la tecnología Corfac para comprender cómo un imperio tan malvado había logrado dominar esta región de la galaxia durante tanto tiempo. La investigación reveló que los Corfac habían cimentado su poder sobre el miedo y la brutalidad, en lugar de la tecnología superior o la innovación táctica. Habían tenido éxito porque nadie había estado dispuesto a enfrentarse a ellos hasta que llegó la humanidad. La noticia de la victoria de la humanidad se extendió por toda la galaxia a través de las redes de comunicación cuántica que los Korak habían establecido para coordinar su imperio. Especies que habían vivido aterrorizadas durante generaciones descubrieron repentinamente que los aparentemente invencibles conquistadores habían sido derrotados por una civilización previamente desconocida proveniente de un remoto rincón de la galaxia. El impacto psicológico de esta revelación fue inmediato y devastador para la autoridad Korak en todo su territorio. A las pocas semanas de la batalla de Kepler 442, los mundos esclavizados comenzaron a rebelarse contra sus señores Korak, mientras que especies libres que se habían escondido en sistemas estelares remotos comenzaron a emerger de su aislamiento. La certeza de que alguien en la galaxia estaba dispuesto a luchar contra la tiranía y la opresión se extendió como la pólvora por los canales de comunicación interestelares. Movimientos revolucionarios surgieron en docenas de mundos a medida que alienígenas que habían perdido la esperanza encontraron repentinamente el coraje para resistir a sus opresores. El imperio Korak, que había dominado esta región del espacio durante más de un siglo, se derrumbó en 6 meses, mientras sus especies sometidas se alzaban en rebeliones coordinadas. Sin su reputación de invencibilidad, el ejército de Corfac demostró ser sorprendentemente vulnerable a una resistencia decidida. Muchos comandantes alienígenas que habían servido al imperio por miedo en lugar de lealtad cambiaron de bando y aportaron valiosa información a la creciente rebelión. El almirante Carter estableció la alianza Terran-Celani como base de un nuevo orden galáctico basado en la cooperación y la defensa mutuas, en lugar de la conquista y la dominación. El estatuto de la alianza establecía que cualquier especie amenazada por vecinos agresivos podía pedir ayuda y esperar una respuesta de las flotas combinadas de todos los mundos miembros. El documento se convirtió en la base de lo que eventualmente se convertiría en la Coalición de Liberación Galáctica que transformaría la política interestelar durante los siglos venideros. La primera flota de patrulla conjunta humana Celani se lanzó 6 meses después de la batalla con órdenes de dar caza a los criminales de guerra Corfac restantes y brindar asistencia a los mundos recién liberados. El capitán Stone comandó la misión a bordo de una nave híbrida que combinaba tecnología militar humana con sistemas ambientales Celani. La tripulación de la nave incluía miembros de ambas especies que trabajaban juntos como iguales en la causa común de la justicia galáctica. La almirante Carter se dirigió a la recién formada coalición desde el puente de la reconstruida UTS Eretrebuschen mientras describía la visión de la humanidad para el futuro de la galaxia. Explicó que el universo era vasto y estaba lleno de oscuridad, pero que ninguna especie volvería a enfrentarse sola a la extinción. La almirante prometió que siempre que se transmitiera una señal de socorro al vacío, habría alguien escuchando dispuesto a ayudar, sin importar la distancia ni las dificultades. La ceremonia concluyó con la activación de una nueva red de monitoreo que escanearía la galaxia continuamente en busca de señales de socorro de civilizaciones necesitadas de asistencia. El sistema era operado conjuntamente por técnicos humanos y Celani y fue diseñado para garantizar que ninguna llamada de socorro volviera a quedar sin respuesta. Al transmitirse las primeras señales de prueba a través del espacio interestelar, los operadores detectaron docenas de nuevas llamadas de socorro de mundos que habían sufrido en silencio durante generaciones. En lugar de miedo o vacilación, solo había determinación entre las fuerzas de la coalición mientras se preparaban para responder a cada llamada de ayuda. La humanidad había encontrado su propósito entre las estrellas, y ese propósito era ser la especie con la que otros podían contar cuando la oscuridad amenazaba con eclipsar la luz. La galaxia era vasta y peligrosa, pero ya no estaba vacía de esperanza para quienes necesitaban amigos en la oscuridad. Los Celani crearon una nueva frase en su lenguaje musical que significaba nadar con guerreros de la Tierra, y representaba el sentimiento de esperanza que. Eso proviene de saber que siempre habrá alguien que responda cuando pidas ayuda, sin importar lo imposible que parezca la situación. La frase se extendió por toda la galaxia a medida que más especies se unían a la coalición y comprendían que ya no estaban solas en su lucha contra la tiranía y la opresión.